Lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Bueno, martes de Pro Da Vinci en Agenda de Éxitos, sí, como cada oportunidad que tenemos de conversar con Ángel Alayón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci, la bienvenida formalmente, Ángel, y sobre todo el día de hoy, después de que han caído los precios del barril del petróleo, y estamos, ávidos de información, a ver qué va a ser de nosotros. Bienvenido, querido Ángel. Muchas gracias, Albani. Saludos, Unai. Saludos, Ángel, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, en medio de esta cuarentena y de tantas noticias, ¿verdad? Que, cada día parece multiplicarse en términos de noticias, de impacto noticioso, ¿no? Es una época muy impresionante en ese sentido, y ayer hubo un evento económico que, en medio de una pandemia llama mucho la atención, ¿no? Que los contratos de petróleo de entrega de mayo se cotizaron en valores negativos, ¿no? Y eso sin duda que para un país como Venezuela, que desde muy pequeño nos enseñaron que éramos un país petrolero y que esa era, digamos, la base fundamental de nuestra riqueza, esto ha sido realmente muy impresionante, ¿no? Claro, hay que entender de qué se trata. Hay un artículo en Pro Da Vinci y tenemos que explicar un poco el condicionamiento económico que justifica lo que pasó ayer, ¿no? Y entender de qué se trata esto, ¿no? En realidad, por el principio, Ángel. Hazlo didáctico para que todos podamos comprender muy bien exactamente lo que está ocurriendo, por favor. Así es. Sí, bueno, recordemos que están pasando dos cosas claves en el mundo, vamos a llamarlo primero, petrolero, ¿no? Había un exceso de oferta, había, para decirlo muy sencillo, mucha producción de petróleo, incluso antes de COVID-19, antes de esta pandemia, y ya los precios venían descendiendo de forma importante, ¿no? Eso es lo que se conoce, en términos sencillos, como un exceso de oferta. Y, digamos, eso lleva a los precios hacia abajo porque hay mucho petróleo en el mercado. Llega la pandemia y la pandemia, la principal respuesta de política pública que existe en el mundo es, recogerse y mandar a todo el mundo que pueda estar en casa. ¿Y eso qué significa? Eso significa que muchas empresas, muchos comercios, simplemente dejan de operar. Por supuesto, muchos viajes se suspenden, la actividad turística termina también suspendiéndose, y eso tiene un efecto por el lado de la demanda de petróleo. Es decir, estas actividades que requerían petróleo, gasolina, combustible, gasoil, simplemente dejan de demandar ese combustible porque no están operando, porque muchos de nosotros estamos en casa, ¿no? Esos dos efectos tienen como resultado que el precio del petróleo caiga estrepitosamente, ¿no? En los niveles que estamos viendo. Y en particular, digamos, no es tan fácil parar un pozo de petróleo. Los pozos de petróleo siguen produciendo, los países siguen produciendo, normalmente eso se va almacenando, pero la capacidad de almacenamiento tiene un límite, ¿no? O sea, llega un momento que, ya tú no puedes almacenar más, ya no te están comprando, pero no puedes almacenar más. Había algunos compromisos contractuales para seguir produciendo y comprando y vendiendo, que son los contratos a futuro, y cuando se acerca el vencimiento de esos contratos a futuro y no hay donde almacenar, la gente dice, mira, más bien yo prácticamente te pago para que tú te lleves el petróleo, porque no tengo dónde ponerlo, ¿no? Eso fue lo que vimos ayer, en una forma, vamos a decir, muy sencilla de explicar, que los contratos de entrega mayo estuvieron en precios negativos. El petróleo, digamos, cuando tú ves los contratos a otros tiempos de 60, 90 días, tiene un precio positivo, un precio que es muy bajo, pero se asemeja mucho más a lo que
quizás nosotros entenderíamos que es el precio normal del petróleo, ¿no? Claro. Hace digamos, en la entrada del programa se hablaba de que ya el precio estaba un poco menos de $20 el barril, ¿no? Ujú. Pero eso nos pone en una situación, bueno, difícil a nosotros, pero más allá de eso, es un fenómeno mundial. Hoy, todos los grandes titulares de los periódicos especializados llamaron la atención sobre que por primera vez en la historia de la humanidad se vendió petróleo a un precio negativo, ¿no? Increíble. Además, es algo histórico, según entiendo. Ángel, ¿no había ocurrido nunca antes? ¿Es así o en algún otro momento había ocurrido? No había ocurrido desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados. No, digamos, no hay un precedente. Por supuesto, hay toda una discusión sobre que, bueno, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir, ¿cómo es posible que el petróleo tenga un valor negativo, ¿no? Bueno, es un poco más complejo que eso, porque no solamente lo que tú estás vendiendo es el petróleo, sino que estás vendiendo la necesidad de cumplir un contrato que implica un almacenamiento, almacenar ese petróleo que no tienes disponible y que es muy costoso. Entonces, para compensar ese costo de almacenamiento, lo que tienes que almacenar, que es el petróleo, lo tienes que vender a un precio, digamos, negativo. Entonces, digamos, un poco más complejo. Eso no, hay gente que la interpretación inmediata es que, bueno, que la cosa vale menos que cero, que el petróleo de repente vale menos que cero. Bueno, realmente lo que se está valorando no es solamente el petróleo, se está valorando el petróleo y poder almacenarlo y poder, digamos, mantenerlo almacenado para luego venderlo. Resulta que eso se encareció muchísimo, entonces la manera que la gente tiene para que otro pueda tomar ese petróleo es decirle, bueno, yo te pago parte de ese costo del almacenamiento. ¿Y eso cómo lo hace? Bueno, vendiendo un precio negativo. Esa es un poco la lógica de esto, que es un poco, que no es tan simple como decir ahora que es que el petróleo, porque hay gente que ha dicho que ahora el petróleo no vale nada, y es más, sino que más bien lo tenemos que regalar. No, de eso no es lo que se trata. Okay. De alguna manera, para ponerlo en términos incluso más sencillo de lo que ya bastante claro lo has puesto tú, es como si tú me vas a vender una mercancía, pero si esa mercancía es mía, pero manténmela tú ahí en tus depósitos hasta que yo tenga capacidad de que me la traigas a los míos, y por ese proceso o por ese costo que te va a generar el que tú me tengas esa mercancía allá, yo te voy a pagar. ¿Vendría siendo algo más o menos así? Sí, un ejemplo, imagínate, como tú dices, tienes una mercancía, una llaminada tiene una mercancía que resulta ser que mantenerla en las neveras o donde sea, sí, le cuesta, vamos a decir, $50 y no la va a poder vender. Entonces, oye, tiene que pagar $50 diarios por eso. Entonces, llega otra persona y dice, mira, yo te la compro, pero digamos, yo el almacenamiento, yo de esos $50 realmente, para que esto tenga sentido para mí, yo tendría que recibir, que tú me pagues a mí porque yo lo mantenga. Entonces, la manera que te dice, bueno, entonces llévate el petróleo y me lo pagas me lo pagas, no, yo te pago a ti sí, $20 diarios para que, o la mercancía, $20 diarios para que tú lo mantengas. Entonces, de esa manera, el que lo está vendiendo, en lugar de perder 50, pierde 20. Así y la otra persona... Tenemos que hacer una pausa, porque no nos corresponde el corte musical de esta hora. Al regreso seguimos hablando de este tema y bueno, y del petro, Ángel, el petro, ¿qué va a pasar con el petro? Esa figura, esa fantasía inventada por el gobierno, que ahora todavía tiene menos valor que antes. Bueno, ¿qué va a pasar con ese, que además termina siendo un valor de cálculo para muchas de las operaciones que se hacen en Venezuela, pero bueno, que se ancló al valor del petróleo, y ahora que baja el valor del petróleo, ¿cómo queda? El petro, bueno, todo eso y mucho más. Aquí estoy. Ángel, ¿nos escuchas? Ya estamos por aquí, sí. Sí, ya está aquí. Okay. Sí, bueno, en primer lugar te dejamos pendiente la pregunta del petro. ¿Qué va a pasar con el petro? Sobre todo que es un valor que está anclado al valor del petróleo y donde el Estado venezolano ha fijado muchas de sus
de sus tasas, de sus tarifas, etcétera, incluso de pagos a su personal en función de esta moneda virtual. Sí, bueno, primero hay que recordar, como lo dice el amigo, el economista Giorgio Cunto, que las reglas de valoración del petro son tan, vamos a llamarlas tan amplias, que bueno, es difícil que pueda saberse qué va a pasar con esa actitud. Pero hay que recordar una cosa, que es que el valor de la cesta petrolera venezolana no ha pasado negativo, que es lo que mucha gente estaba comentando quizás en las redes sociales y diciendo, bueno, ahora cuánto va a valer las cosas que estaban en esa unidad de cuenta que creó el gobierno llamada Petro, porque entonces ahora más bien van a pagar a mí, ¿no? En realidad, lo que pasó ayer fue los contratos a futuro de mayo del petróleo de Estados Unidos, que pasó a negativo por lo que comentábamos en el segmento anterior. Entonces, bueno, digamos, el valor de los trámites o servicios que estaban asociados al petro valdrá lo que, al final, lo que diga el gobierno, pero en el fondo, la parte que está asociada a la cesta petrolera venezolana, bueno, eso tiene un valor que ahorita no, en este momento no lo sabemos, ¿no? Ahora, sin duda alguna, digamos, el macro tema cuál era, que se asociaba y se quería decir que el petro era una de las monedas más poderosas del mundo porque estaba asociada a unas reservas de petróleo específicas que eran muy importantes, que eso generaba un valor. Bueno, ya sabemos que al final el valor de una mercancía o de un commodity depende de la oferta y la demanda, y en esta circunstancia ese valor se desplomó como sabemos, ¿no? Y eso es un poco lo que trata el artículo de Víctor Salmerón, que pueden visitar en ProDaVinci, sobre, bueno, qué implicaciones tiene este hundimiento de los precios del petróleo en medio de estas circunstancias, ¿no? ¿Qué va a pasar hacia adelante? Bueno, depende y aquí están las grandes incertidumbres, dos grandes incertidumbres que hay que mencionar. La primera de ellas, el propio desempeño económico mundial, porque bueno, sabemos que el petróleo depende de lo que esté pasando con la economía mundial, tanto por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, pero aquí hay una gran pregunta por el lado de la demanda, bueno, que tiene que ver con, bueno, las economías se van a reabrir, van a empezar a operar otra vez, van a empezar a demandarse de nuevo el petróleo. Por supuesto que eso va a pasar, pero digamos, hay mucha incertidumbre sobre cuándo y en qué cantidad se va a poder recuperar la economía, y en qué forma en los próximos meses, incluso en los próximos años. Y luego la otra pregunta es que recordemos que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha estado tratando de negociar un acuerdo con Rusia y con México para tratar de recortar producción, para disminuir la oferta disponible o las cantidades disponibles ofrecidas de petróleo, con la intención de tener un impacto en los precios. Hasta ahora no ha sido exitoso por razones de negociaciones, eso no se ha logrado, y bueno, entonces la pregunta es ¿qué va a pasar con eso? En los próximos meses se podrá, o las próximas semanas, los próximos meses se podrá llegar a una negociación efectiva, un recorte de tal magnitud que tenga un impacto en los precios. Bueno, eso también es una de las múltiples interrogantes que hay con la dinámica de los mercados. Bueno, y habría que preguntarle a nuestro invitado a esta hora, que más bien es invitado de ProDaVinci, pero para el beneficio de todos los que hacemos Agenda Éxitos y por supuesto nuestros escuchas, el profesor Francisco Monaldi, economista, PhD en Economía Política, director y profesor titular del IESA, está en línea telefónica y a quien agradecemos que haya atendido nuestra llamada para ayudarnos a reflexionar acerca de todo esto que está ocurriendo precisamente con la caída de los precios del petróleo. Profesor, un placer saludarle. Estamos, bueno, cada uno en nuestras casas, respetando el confinamiento, ¿no? Pero muy interesados en la información actual de todos los temas de interés en estos momentos. Y bueno, Ángela Layón, Unaya Menábar y quien les saluda, Albany Lozada, estamos conectados con usted para precisamente enterarnos de su visión acerca de este problema que se está enfrentando. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes, Albany. Ángel. Sí, Francisco, quizás lo que debamos comentar muy rápidamente, como dijimos temprano,
el mundo está en shock por esa noticia de contratos a futuro a precios negativos, pero en general, digamos, hay una disminución dramática de los precios del petróleo y quizás valdría la pena escucharte sobre tus perspectivas en las próximas semanas y meses de lo que puede pasar con el precio del petróleo, sabiendo la importancia que tiene para los menguados ingresos que tiene el país, ¿no? Sí, es una situación realmente dramática, como tú bien has dicho. El precio del WTI ahorita está a $12 y el del Brent a $18, que son niveles realmente que no habíamos visto de hecho, en la historia del WTI, por ejemplo, ¿no? Y ni hablar de los niveles negativos de menos 38, ¿no? Sin embargo, esto es una cuestión que estructuralmente el problema es el hecho de que 30 millones de barriles de demanda hayan desaparecido del mercado y que en el mejor de los escenarios hoy se prevé que aún si se recupera la economía mundial, a final de año vamos a tener 3 millones de barriles de caída de la demanda, que es significativamente peor de lo que vivimos durante la crisis financiera, ¿no? Entonces, hay mucha incertidumbre, como tú dices, pero lo que queda claro es que por un año, posiblemente por año y medio, no vamos a volver a ver los precios que teníamos hacia principios de este año, y eso tiene, obviamente, consecuencias devastadoras para un país como Venezuela, que es tremendamente dependiente del petróleo, y para muchos otros países de la región. Sí, ¿qué posibilidades le ves, Francisco, de un acuerdo, ¿no? De esto que se ha intentado entre la OPEP, Arabia Saudita, Rusia y México, de realmente alguna posibilidad de coordinar algo que tenga un efecto en los precios en las próximas semanas? Mira, el acuerdo que se logró, digamos, aunque México no quiso participar, realmente es impresionante si lo ves en magnitud, ¿no? Nunca en la historia se había llegado a un acuerdo de reducir 10 millones de barriles diarios de producción. Y la buena parte del esfuerzo lo está haciendo, como siempre, Arabia Saudita y sus socios en el Golfo, ¿no? Incluso los rusos se comprometieron, después de haber estado negados a participar, se comprometieron, ¿no? Pero claro, primero esos recortes empezaban en mayo, y entonces parte de lo que estamos viendo es que todavía no ocurre, digamos, el recorte. En segundo lugar, es que la diferencia entre 10 millones de barriles y 30, que es la caída de demanda, obviamente hace que lo que se hizo fue posponer el momento en que los inventarios se iban digamos, que iban a rebasar la capacidad de almacenamiento, ¿no? Lo que ya vimos es que en un mercado en particular, que es el de los Estados Unidos, esa capacidad de almacenamiento llegó a un punto absolutamente crítico. Todavía a nivel mundial hay capacidad de almacenamiento, y la pregunta es si los sauditas no expanden este recorte, o no lo aceleran, porque ya nos quedan solo 9 días para mayo, pero ellos hasta ahora siguen vendiendo, si eso va a llegar a esa capacidad, y ahí sí tendríamos una situación realmente catastrófica, si se llena el almacenamiento mundial. Esa presión puede ser que lleve a cosas también inéditas, como que la Comisión Reguladora de Texas decida hacer límites de producción para ayudar al acuerdo OPEP, pero eso está por verse. Hasta ahora lo único que hay son los 10 millones de barriles que hablamos, y lo demás es mucha especulación. Ahora, profesor Monaldi, haciendo un poco de revisión histórica, cuando hubo, por ejemplo, la pandemia por la gripe española, etcétera, también hubo una contracción. En aquel momento posiblemente serían otros los commodities, tal vez el carbón o tal vez algún otro producto, que se vieran afectados de una manera tan brutal como lo que está pasando al petróleo ahora, y cómo hicieron para resolver en aquella oportunidad. No sé si hay manera de hacer una revisión en ese sentido, o esto es tan inédito que hasta, bueno, va a haber que crear una solución nueva a este problema que tenemos entre manos. Mira, las soluciones de este tipo de cosas han sido recortes de producción muy severos. No creo que ha habido algo de esta magnitud en la historia del mercado petrolero, ni siquiera, por lo que tú dices, en el año 17, cuando ocurrió la gripe española, el petróleo todavía no era tan importante, pero ya estaba empezando a hacerlo.
El paralelo que mucha gente hace es con la depresión de los años 30, en que se dio la combinación de esa gigantesca depresión con el hecho de que se descubrieron unos yacimientos en Texas que hicieron caer el precio del petróleo literalmente a centavos de dólar. Y allí fue cuando por primera vez en la historia surgió un sistema de cuotas, porque la Comisión Reguladora de Texas básicamente hizo que todos los productores recortaran producción, y eso, digamos, estabilizó al sistema, pero a un nivel de precios muy bajo. Tan interesante es esa historia que llevó a que Juan Pablo Pérez Alfonso estudiara esa experiencia, y de allí surge la idea del sistema de cuotas de la OPEP, que eventualmente ejecuta la OPEP. El problema de este momento es que la magnitud es tal que si tú redujeras toda la producción de Arabia Saudita, toda la producción de Rusia y toda la producción de Estados Unidos, apenas estarías llegando a lo que se necesita en este momento. Entonces, imagínate lo que significa eso, ¿no? Por supuesto, la expectativa es que esto es una cuestión muy puntual y que va a empezar a recuperarse en el verano la demanda, y con eso por lo menos evitamos esta situación dramática que estamos viviendo en este momento. Profesor, acá en Venezuela, por supuesto, esto nos complica todavía mucho más. Y para lo que queda de año, digamos, su análisis de lo que nos espera definitivamente en la economía venezolana. Mira, lamento no poder tener ahí buenas noticias. Imagínate la combinación que está viviendo Venezuela. Tienes por un lado el tema del coronavirus, que yo creo que lo peor está por verse en Venezuela. Le agregas a eso que la producción de Venezuela está, petrolera, de la cual dependemos, está en los niveles de los años 30. Agregas a eso que por las sanciones Venezuela tiene que dar descuentos incluso sobre el precio que está tan mermado. Entonces Venezuela ya no va a estar cubriendo, por lo menos por este tiempo en que el precio del WTI y el Brent están a lo que están hoy, sus costos de producción. Si bien Venezuela no va a tener que pagar porque porque le reciban el petróleo, sí lo está prácticamente vendiendo a niveles irrisorios. Y entonces eso, combinado con que las remesas también van a caer, que eran algo que había ayudado a la economía venezolana, me hacen a mí pensar que este puede ser, en términos de caída del producto, el peor año después de unos años que ya han sido récord históricos en la región. Entonces, realmente es muy preocupante, porque además Venezuela no tiene ninguna de las herramientas que están utilizando los otros países, que son expandir el gasto, ya sea porque tienen como Perú reservas importantes, o como Estados Unidos, que puede emitir deuda prácticamente a costo cero. Venezuela no tiene ninguna de las herramientas para paliar esta crisis que tienen otros países. Entonces, realmente es una situación catastrófica la que va a enfrentar la economía venezolana, y bueno, gracias a Dios esto no va a durar permanentemente, ¿no? Esto en algún momento vamos a salir de esto, pero